Por partes. Listo. ¿Se ve bien, vale? Sí, doctora, Sí se ve, todo bien. doctora. Gracias. Entonces, hablemos de fortificantes. Y para mí, nuevamente, un placer poder estar con tantos amigos. Y es que más que fortificación, cuando me invitaron los amigos de Abotes, yo dije, vamos a hablar de las estrategias de fortificación de la leche materna en la UCI neonatal, porque yo sé que hay muchas unidades que lamentablemente no lo pueden hacer por diferentes situaciones. ¿Y por qué hablamos de este tema? Porque definitivamente sigue siendo un gran reto y un gran desafío para cada uno de nosotros poder alimentar a los prematuros. Segundo, la falla y crecimiento postnatal, esto que muchos conocemos con el famoso RCEU, sigue siendo prevalente en las unidades de cuidados intensivos y vamos desde una prevalencia de 43 hasta el 97%. Y tercero, la mala noticia es que no hay fortificante comercial. Bajo este escenario, me gustaría presentarles una historia que probablemente sea muy frecuente en muchas unidades, y es que, por ejemplo, este es un paciente prematuro, 31 semanas, de 1.544 gramos, gemelito 2, y el manejo nutricional de inicio fue la calosoterapia, la leche materna exclusiva de 3 centímetros por 8 tomas, que está dentro del volumen de los famosos 15 centímetros por kilo, que equivale más o menos a lo que es nutrición enteral mínima. Sin embargo, por presentar residuo gástrico y distensión abdominal, se decidió iniciar la nutrición para entrar en la primera semana de vida. A las 2 semanas, este niñito pesaba 1.420, claramente vemos que no recuperó todavía su peso de nacimiento y recibía en esos momentos 80 centímetros por kilo de leche materna exclusiva, sin nada de fortificante, y obviamente, a medida que uno aumenta la leche materna, sabemos todos que debemos buscar lo que se llama la fase de transición e ir bajando la nutrición parenteral con sus respectivos disminución de macronutrientes. Como les dije, el primer punto es que la alimentación de los prematuros es un desafío. Aquí, allá, donde estén, siempre es un desafío. Y la pregunta es, ¿por qué va el desafío de la nutrición enteral? Porque muchas de estas 4 cosas que les acabo de colocar es lo que pasa en las unidades. A veces hay la famosa pancitis que nos lleva por la dismotilidad y de alguna manera nos hacen retroceder más que avanzar. Segundo, a veces no hay suficiente leche materna. El salud no cuenta con ningún banco, se presta o tiene que apoyarse con otras unidades. Tercero, el diagnóstico de intolerancia alimentaria, que para qué contarles una mentira, queridos amigos, todos sabemos que hay muchas diferencias en la literatura en cuanto a qué es el diagnóstico de intolerancia alimentaria, pero usualmente estamos hablando de este prematuro que no permite el aumento en la nutrición enteral, porque en el camino ya estamos viendo que presenta en 2 veces o 2 oportunidades residuos gástricos más del 50%. Y lo último, que es algo muy común en todas las unidades, es que no tenemos un manejo homogéneo, hacemos un manejo heterogéneo, lamentablemente, en el avance enteral. Así que vayamos al segundo punto importante y es la falla y crecimiento postnatal. Así que, queridos amigos, quienes son NutriLovers, les toca sus confesiones nutricionales. Y aquí, sentaditos, donde están conmigo en vuestra sala, cuéntenme ustedes cuánto sacan ya calorías por kilo de estos prematuritos, sus gramos por kilo de proteína, su cálculo de PER, que es la relación importante, cuál es la velocidad de crecimiento que le correspondería a este bebé si estuviera en tu unidad, y finalmente si ya estás sacando lo que se llama la evaluación de Z-score en cuanto a la caída del puntaje desde el nacimiento a las 2 semanas de vida, porque tenemos más retos. Yo aplaudo el gran avance que todas las unidades han tenido en cuanto a manejo de infecciones, manejo de ventilación, manejo de ecografía, manejo de la parte fisiológica. Yo realmente valoro mucho el trabajo que hacen cada uno de ustedes, pero necesitamos seguir avanzando en la parte nutricional. Y obviamente yo sé que eso toma un tiempo y un reto. Es mi interés poder compartir con ustedes y desarrollar mi agenda básicamente en 3 temas importantes, como es las recomendaciones nutricionales del prematuro, las indicaciones y el tipo de fortificación, y finalmente compartir un poco de evidencia de qué existe en base a la fórmula para prematuro para usar como fortificante cuando no tenemos fortificante. Y esto de las recomendaciones nutricionales de prematuro es como decir cuál es la saturación o la saturonutrición comparable o viable que mi prematuro debe tener, ¿no? Tú y yo nos acercamos a las unidades cuando saturación, cuando el sensor está tocando y te dice, tengo menos de 80%, ¿no? Entonces, ¿cuál es este nuevo valor? No sé, voy a inventar un nombre, un nutrivalor en donde te dicen las cosas están yendo mal. Y obviamente para eso tenemos la responsabilidad de saber qué es una recomendación nutricional. Y esto es la cantidad de nutrientes para mantener un crecimiento normal, salud y desarrollo sin inducir estrés metabólico adverso.
A medida que el prematuro crece, sin embargo, los requerimientos bajan. De ahí que muchas veces estos nutrientes, o mejor dicho, para muchos nutrientes, las necesidades están relacionadas al crecimiento. O sea, si tú y yo compartimos una visita y nos damos cuenta, oye, este bebé no está ganando bien de peso, de ahí que decimos, le falta energía, le falta proteínas, le falta grasa. Sin embargo, quiero darte la primera noticia, no triste, sino de actualidad y realmente tener presente, es que las recomendaciones que nos dan los grandes expertos y maestros en nutrición se refieren a una población de prematuro con crecimiento saludable, que no se tiene en cuenta el famoso catch-up, que significa recuperación nutricional. Entonces, este es el escenario verdadero. Y más aún, debes recordar que cuando el paciente está en la época postnatal temprana, o enfermedad crítica, es mucho más ventajoso que estos niños no reciban tanto aporte nutricional. Y finalmente, recuerda que cada caso es diferente, por eso es importante individualizar. Ese escenario es completamente diferente. Si tienes un prematurito menor de 1 kilo que le acaba de tener una hemorragia grado 3 y que encima tiene un ductus, y como equipo se decide, ¿sabes qué? Hay que restringir el líquido, no se puede dar más. Bajo este concepto, bajo este escenario, el doctor Colesco, en su publicación del año 2021, nos invita a realizar ahora una evaluación de ganancia de peso, ya no tanto buscando lo que se hace, lo que la Asociación Americana de Pediatría nos dijo. La gran tarea, equipo de nutrición, es que ustedes hagan a crecer a sus prematuros, igual como si estuviera intraútero, símil al crecimiento intrauterino. Sin embargo, deben tener presente que para esto la recomendación que nos da el doctor Colesco es que trabajemos más con peso actual. Si tu niño pesa entre menor de un 1,5, trata de buscar el escenario de ganar de 17 a 21 gramos por kilo por día. Si este va aumentando de peso, obviamente va disminuyendo la ganancia promedio de peso diario para este paciente. Y obviamente, pasados los 2 kilos, la ganancia peso es de 12 a 14 y más aún de 10 a 13 cuando está 2,5 a 3 por 3 kilitos. Sin embargo, hay otros autores que invitan a reflexionar que cuando el niño pesa más de 2 kilos, llámese en promedio más de 36 semanas, estos niños ya no deberían evaluarse por gramos por kilo por día, sino gramos por día. Y quienes me conocen saben que yo hablo mucho de los tips neonatales o de los tips nutricionales, más que neonatales, no quiero robar este título para otros autores que lo mencionan bastante. Y yo digo, tip número 1. Y en acá hablamos de nutrición natal, ya saben que si uno quiere hablar en forma de rangos rápidos, los atérminos ganan de 25 a 35 gramos por día y el prematuro, usualmente que tiene más de 2 kilos, está entre 20 a 30 gramos por día. Pero si este niño pesa menos de 2 kilos, sí trabajar más por gramos por kilo por día. Recuerden, hay que individualizar cada paciente. Entonces, de ahí que la tarea que yo tengo es presentar cuáles son las últimas recomendaciones o qué es lo que se ha determinado tanto en el grupo del ESPEGAN o en el grupo de Torcoles como consenso, porque no todo tiene evidencia. Y ahí destacan mucho lo que es energía, proteína, calcio, fósforo, sodio, zinc y vitamina D. Obviamente, esto es esencial que lo tengan presente. Ya no es solamente ver, oye, ¿cuánto líquido está recibiendo el bebé? No te excedas de líquido, sino que analicen bien cuál es el concepto. Sin embargo, tengan presente que en el caso del grupo Colexco, ellos han considerado el manejo en el muy prematuro, que significa menor de 1.500 gramos, y cuando hablan del ESPEGAN, ellos hablan de los niños menores de 1.800 gramos. No te olvides, los niños a medida que aumentan de peso, obviamente, a medida que pasa el tiempo, aumenta la edad gestacional, la necesidad fisiológica disminuye. Es así que, por ejemplo, si tú tienes un niño que nació de 1.600 gramos y se llama 30, y tiene una edad gestacional de 33 semanas y va aumentando la edad gestacional y obviamente va aumentando el peso, estas necesidades calóricas probablemente se van pegando más al famoso 115, 120, 110 y probablemente el aporte proteico también sea menor porque es esencial que recuerdes que no se puede hacer sobrealimentación como es el término del overfeeding y luego vamos a hablar porque es importante.
Pero aquí la reina de la fiesta son las proteínas. Definitivamente el paciente muy prematuro, llámese el menor de 32 semanas, debe recibir un aporte de al menos 3,5 a 4 gramos por kilo por día. No disminuir el aporte de aminoácidos de la nutrición parenteral hasta que la nutrición enteral llegue al menos a 75 centímetros por kilo por día. Bajo este concepto, tienes que recordar que la leche materna de la mamá de prematuro disminuye a medida que pasa el tiempo. Y obviamente, si este escenario ya no es el prematuro saludable, estable, en buena ganancia de peso, sino se llama prematuro, que está teniendo una falla de crecimiento postnatal, probablemente ahí sí el aporte de proteínas y el aporte de calorías va a tener que ser alto. Se habla de más de 130 calorías por kilo de energía e incluso hasta 4,5 gramos por kilo de días proteínas. Entonces recuerden que las necesidades energéticas son influenciadas por la edad gestacional, por la edad de vida y por los factores clínicos. No nos olvidemos, los que nos hacen sufrir bastante en cuanto a ganancia de peso. El famoso displásico, el famoso prematuro con RCIU o el famoso paciente que requiere una recuperación nutricional, un reatrapaje, que es el famoso término al cual está encerrado, que es el cash up. Bajo este concepto es que salen los cuadros del doctor Kolesko y esto para en forma general decir que si yo quiero que mi paciente gane 15 gramos por kilo por día, el aporte aproximado de un niñito que está ganando bien de peso, que está en crecimiento, podría ser suficiente de 3 a 3,5 gramos por kilo. Pero si yo tengo un paciente que está en falla de crecimiento, yo no voy a buscar que gane 15 gramos por kilo por día, yo necesito que gane más. Y cuando ya hablo de 20 gramos por kilo por día, no me puedo quedar con el mismo concepto de 3 a 3,5 gramos por kilo de proteína, sino que tengo que darle más, 4 a 4,5 probablemente. Y este es el tip número 2 que les dejo. Y es que en forma general se dice que por cada gramo de proteína uno debería dar de 30 a 35 kilocalorías para un óptimo crecimiento. Entonces, este cuadro que está en el libro Colesco habla que también se trabaje con el peso actual, con el aporte proteico y energía según el peso actual que tenga el paciente. Sin embargo, recuerda que esto es para, en forma general, un prematuro que está saludable y que no tiene falla de crecimiento postnatal. Recuerda, el exceso de energía aumenta más el depósito de grasa. ¿Por qué hablamos de energía? Hablamos de proteína porque quiero centrarme en lo que es el famoso PER. Nosotros como comunidad de neonatología estamos en la obligación de no solamente sacar el promedio de la presión media, el promedio de los demás flujos que pueda tener nuestro paciente, sino que tenemos que evaluar no solamente energía, que se traduce en calorías por kilo, hablar de proteínas, que es gramo por kilo, sino que tiene que hablar del PER. Y esto porque es lo que mejor va a determinar la composición de la ganancia de peso. Cuando mi residente me dice ha ganado 30 gramos por día, para mí no significa nada. Para mí lo más importante es cuánto ha ganado en mínimo 5 días. Y lo que yo tengo que asegurar es el mejor PER, porque yo sé que el PER va a hacer que mejore este tipo de ganancia de peso magra. De ahí que el PER significa gramos de proteína por 100 calorías. Esto se saca multiplicando el gramo por kilo de proteína. Vamos a centrarnos solamente en el manejo enteral, porque también se puede sacar el PER en el paciente cuando usa manejo de nutrición parenteral, pero vamos a centrarnos en el manejo de que mi paciente está en el 100% enteral, ¿correcto? Sin embargo, no significa que yo no pueda sacar el aporte calórico, el aporte de proteína o el PER de la dieta que recibe mi bebito, si es que está, yo qué sé, con 50, 60, 80 centímetros por kilo enteral y todavía no llegó al 100%. Yo puedo sacar igual todo, pero quiero que al menos tengamos el compromiso de ahora en adelante sacar el PER de la nutrición enteral. A partir de 30 centímetros por kilo por día de enteral que comienza ya a sumar sus calorías cuando el prematuro recibe nutrición enteral, sería muy importante sacarlo. Si no lo pueden sacar, al menos consíganlo cuando el paciente llega siquiera a 100 centímetros por kilo y definitivamente cuando llegue al 100% enteral. Existe mucha literatura, siempre me da mucha alegría poder buscar esto para poder ofrecerlo en diferentes presentaciones. Por ejemplo, el SPEGAN habla de un PER de 2,8 a 3,6 en general para el prematuro menor de 1800. Por ejemplo, el doctor Colesco habla en un grupo más grande, porque obviamente recuerden que todas las recomendaciones del libro Colesco habla del niño menor de 1,500 gramos. El SPEGAN agarra de 1,800 para abajo y miren cómo varía esto hasta 4,1 gramos de proteína por 100 calorías,
que se parece mucho a las recomendaciones antiguas que tenía el ESPEGAN en el 2010. Entonces recuerden que hay que evitar el déficit proteico corporal y también hay que evitar el exceso. Los dos extremos no son buenos. Incluso hay tablas de recomendación por edad gestacional y por el peso, porque te lo dije en el slide anterior. Muchas veces, a medida que va pasando el bebé, nos pueden hablar, el doctor Colesco u otros colaboradores, de hablar por gramos por kilo, perdón, por el peso actual. Entonces, yo digo, oiga, ¿cuál es el peso actual? ¿Cuál PER debo tener por peso actual? ¿O cuál PER debo tener por la edad gestacional? Porque mi prematuro no se queda toda la vida con 1 kilo, va subiendo de peso. Mi prematuro no se queda toda la vida con 28 semanas, va aumentando la semana gestacional. Entonces, este es otro cuadro que también me permito compartirles, tanto como peso actual y edad gestacional, para que vean cómo varía el PER. Lo interesante de este cuadro es a medida que va aumentando la edad gestacional corregida de tu prematuro, mira cómo el PER va bajando de lo que antes había 2.8 a 3.6 hasta 2.4 a 2.6. Pero si este prematuro ya llegó a 36 semanas, pero lamentablemente está en falla de crecimiento postnatal, lo mínimo que deberías darle si quieres un 2.8 de PER. Recuerda, el PER se saca multiplicando los gramos por kilo que recibe en nutrición enteral, se multiplica por 100 y se divide entre las calorías por kilo que recibe en nutrición enteral. Lo vuelvo a decir, me estoy enfocando en sacar el PER de los pacientes en nutrición enteral. ¿Por qué es tan importante para mí? Porque siempre debemos recordar, nuestros prematuros nacen en un momento muy vulnerable del cerebro. Ya sabemos de todos los nutrientes que juegan un papel importante en el desarrollo cerebral y en el primer lugar yo considero que siempre debemos recordar a la proteína. Y obviamente la mano, las grasas, los micronutrientes y las vitaminas. Y además recuerden que estos prematuros alimentados con al menos el 50% con leche materna tienen más tejido cerebral y mayor superficie en la corteza del cerebro. Por lo tanto, más que dejarte un tip, te dejo una reflexión muy importante. Haz todo lo posible porque tu paciente reciba leche materna exclusiva, pero si no tienes leche materna exclusiva, al menos el 50% de lo que recibe enteral tiene que ser leche materna para que asegures esto tan importante que es el desarrollo cerebral. En la nutrición tiene un papel muy importante en este desarrollo del cerebrito y en su crecimiento. La leche materna siempre será lo mejor, nada se le compara y si me centro en los buenos beneficios que tiene en el grupo de prematuros, protege contra NEC, y para eso hay muchos estudios controlados, aleatorizados, petaanálisis, estudios observacionales. Hay menor riesgo de sepsis, retinopatía, displasia, mejor composición corporal, que lo acabo de mencionar. Eso se asegura gracias a un buen PER adecuado. Y definitivamente esto no se queda a corto plazo, sino que como muchos me han escuchado decir, esto es una alimentación para el mañana. No solamente hablo de la alimentación del hoy, sino la salud del mañana. Entonces, en este camino, todos sabemos que la leche materna varía en su composición, varía durante la alimentación, en el día a día, en base a la dieta de la madre, el estado nutricional. Por varias semanas, la leche materna de la madre prematuro, sí, es verdad, tiene buena cantidad de proteína al inicio. Yo he tenido la oportunidad de leer que dicen que algunos pueden tener hasta 2 gramos de proteína por 100 centímetros de leche materna, pero esto también varía según el tiempo, la dieta de la madre, y lamentablemente tenemos que ser conscientes que a partir de las 2 semanas ya comienza la bajada de la proteína. Y además, definitivamente esto no hay nada que lo cambie, es que lamentablemente no tiene el aporte suficiente de calcio y fósforo cuando uno lo compara con lo que realmente el paciente necesita. Finalmente, esto nos invita a reflexionar que aquellos que tienen leche de banco, que es una leche donada, pasteurizada, tiene una variedad en los niveles de macronutrientes, específicamente en las proteínas y lo que afecta definitivamente el crecimiento. Pero regresemos al caso. Prematuro de 31 semanas, a las 2 semanas pesaba 1420 y recibe 80 centímetros por kilo de leche materna. Y como les comenté, se iba disminuyendo el aporte de macronutrientes. Luego de presentarles el desafío que tenemos de llegar a cierto total de calorías, a cierto total de proteínas, yo les pregunto, para este prematuro, ¿cuál es su desafío? En calorías, 110 a 130. ¿Cuál es su desafío de proteínas? Llegar a 3.
hasta al revés, un 4 gramos por kilo por día, en un rango. Y crecimiento, su desafío es que crezca de 14 a 17 gramos por kilo por día. La pregunta es cómo logramos esto. Y definitivamente recordemos, la inadecuada nutrición y el pobre crecimiento postnatal está asociado con resultados adversos en el desarrollo. La leche materna es lo más importante, pero somos conscientes por diferentes literaturas que no provee suficiente nutrición para el muy bajo peso al nacer, por lo que se recomienda que la leche materna tiene que ser fortificada. Recuerden el PER, que se llama la relación proteína-energía, la tarea que tenemos de lograr ese rango en el prematurito. En el caso de 2,8 a 3,6 es el rango promedio, pero si ustedes ven una leche materna de prematuro sin fortificante, este está en un inicio con 2,1 a 2,6 gramos por 100 calorías. Si esta leche materna muy, muy debajo de lo que necesitamos para el PER normal de crecimiento de mis bebés. Si le ponemos, sin embargo, fortificante, esto llega a subir de 3,4 a 3,6 e incluso un poco más cuando se usa leche materna fortificada líquida, que se supone que trae más aporte de proteína. Pero a medida que pasa el tiempo, lamentablemente, esta leche materna fortificada con esta proteína va bajando a este límite de 2,8 gramos por 100 calorías. Recuerda que esto sería siempre y cuando tú y yo tengamos un paciente que esté liberado con 150 centímetros por kilo de leche de aporte líquido, pero lamentablemente muchas veces tenemos prematuros a los cuales les tenemos que restringir. ¿Cuál es el uso e indicaciones de la fortificación de leche materna? Pues esto está recomendado por el SPEGAN, la Asociación Americana de Pediatría, la OMS, para conseguir una velocidad de crecimiento símil al intraútero, con el objetivo de evitar falla de crecimiento y déficit nutricionales. Son multicomponentes porque no solamente viene proteína, carbohidrato, grasa, minerales, trazas, vitaminas. De ahí que mando el tip número 3. Cuando usen un fortificante comercial, no se necesita añadir calcio, no se necesita añadir ácido fólico, no se necesita añadir zinc, no se necesita añadir calcio y fósforo, como le dije antes, y obviamente ni vitaminas. Por ahí que pareciera que en algunos podrían dar un poquito de vitamina D, pero como el rango de vitamina D va de 400 a 800, según el maestro, el grupo consenso, el doctor Colesco, uno podría ser suficiente con lo que trae el fortificante. ¿Para quién está indicado? Esto no ha cambiado, para prematuros menor de 32 semanas y un menor de 1.500 gramos, pero hay otros grupos que consideran hasta 1.800, menores de 1.800. Cuando inician, ahí también ha habido mucha literatura, pero quiero compartir con ustedes que muchas veces todos iniciamos después de los 7 días, pero ya hay revisiones que puedes comenzar incluso a partir de niños menores de 7 días. Sin embargo, entre comenzar menores de 7 días o más de 7 días, no ha habido asociada una diferencia significativa en cuanto se recupere más rápido el peso de nacimiento o haya menos falla de crecimiento postnatal. Parece que no hay una diferencia. Sin embargo, hay muchos grupos que comienzan tempranamente la nutrición, la fortificación de estos prematuros. El volumen sí ha cambiado. Quien les habla ya con sus añitos de Nutrilover y de neonatóloga, yo aprendí a hacer fortificación cuando el bebé llegaba a los 100 centímetros por kilo por día. De grata noticia ver que ahora uno puede partir desde 40 o 50, 100, de 40 a 50 de volumen enteral de 100 centímetros por kilo por día. O sea, tú no tienes por qué esperar que tu paciente llegue a 100. Podrías tranquilamente comenzar de 40 a 50, le está tomando y ya comenzar la fortificación. Sin embargo, por ahí encontré también un acápite en otras guías que decían que si tu paciente tenía con un antecedente que tenía verdadero cuadro de intolerancia alimentaria y no pancitis solamente, podrías iniciar en una manera un poco más tardía, de 80 a 100 centímetros por kilo día cuando esté en nutrición enteral. Acá esta oración me encanta porque me han obligado a hacer tarea y a mí me encanta hacer nutritareas. Y las presentaciones varían, chicos, ¿eh? Varían, queridos amigos. Si son polvo o si es líquido. Uno. Dos, si es bovino o si es humano. Tres, el grado de hidrólisis de proteína, porque ya hay proteína hidrolizada en ciertos fortificantes. Si este fortificante acidifica o no acidifica. Y más aún, hay fortificantes que vienen con más carbohidratos y menos grasa y al revés, más grasa y menos carbohidratos, pero que siempre vienen con proteína. Entonces, cuando alguien tenga la posibilidad de usar fortificante comercial, búsquenle los 5 apellidos porque tienen que saber qué están dando.
Lo que no ha variado es el tipo de fortificación. Se llama fortificación estandarizada o fortificación individualizada. Recordemos, estandarizada es algo que está, sí, así, es un solo camino, ¿correcto? Y esto varía en un sobre con fortificante en polvo en 50 centímetros, y esto es lo que equivale a la leche materna fortificada al 2%. Y si tienes vial, pues es un vial en 50 centímetros de leche materna, y eso también se llama leche materna fortificada al 2%. Muchos recomiendan dar por 2 días para ver la tolerancia, y luego pasar esos 2 días, uno pasa allá a dar este sobre o vial, dependiendo de lo que tengas comercial, ya no es 50 centímetros, sino 25 centímetros, y eso es lo que se llama leche materna fortificada al 4%. ¿Cuándo se llama fortificación individualizada? Pues esto que lo dice su nombre, individualizada a ciertos escenarios. Se llama tipo ajustada o tipo target, que traducido al castellano podemos llamarlo dirigido o selectivo. El tipo ajustado es lo que muchos hacemos en la unidad, y es según el valor del boom, y el boom es lo que refleja la urea entre 2,14. Lo normal, lo que se acepta según la última recomendación del banco es de leche, es que fuera entre 10 a 16. Antes se hablaba de 9 a 14. Le mando un tip. Y si bien es cierto, hay que buscar este número, pero si tu boom sale menos de 0,5, menos de 5, perdón, de boom, te está diciendo, socorro, auxilio, me falta proteínas, definitivamente, ¿correcto? Los forticadores multicomponentes, sin embargo, se ha demostrado que no está asociado a la intolerancia, e incluso cuando se inicia en forma precoz, es decir, menor de 7 días. Ahora quiero que se centre mucho en este slide, y es hablar de la fortificación estandarizada en un concepto al inicio. Y es que en un paper hablan que la fortificación estandarizada es como una fortificación a ciegas, porque estás teniendo como que no sabiendo realmente qué composición tiene tu leche materna. Por eso algunos le dicen a ciegas. Y es que si uno tiene una buena velocidad de nutrición enteral de 160 centímetros a 180, este prematurito que está en tu unidad, y estás con leche materna fortificada estandarizada, que es el famoso 4%, tu bebé debería subir de peso, ¿correcto? No habría ningún problema, porque estás poniendo una dosis fija de fortificante a un promedio de proteínas de leche materna que uno sabe que no está de esa misma composición todo el tiempo. Pero cuando tú no logras el peso objetivo de tu paciente, la primera estrategia que debes hacer es aumentar el volumen de la enteral. Y lo pongo ahí entre paréntesis, si tolera, porque yo sé, con ya tantos años de neonatóloga, que a muchos nos es difícil sacarlo de los 160, y nos quedamos clavados entre 150 y 160. Yo sé que a veces estamos bien por la congestión pulmonar, pero hay bebés que ya nos dicen, yo puedo tolerar 170 o 180, y cuando ya los tenemos más en intermedios, pues ahí ya sí les sube más, ¿no? Pero es lo que dice la literatura, primero súbele la nutrición enteral. Pero si no logra crecimiento a pesar del aumento, tienes que dar fortificación individualizada, y ahí es cuando se separan los dos hermanos, o es ajustable o es target. Y el ajustable parte desde que si es menor de 10, te está diciendo, me falta proteínas, y tienes dos caminos: agarrar la leche materna fortificada que estaba al 4% y subirla al 5%, o la leche materna que estaba fortificada comercial, le puedes añadir módulo proteico. Y esto lo digo como algo que me ha encantado poder compartir con ustedes, porque ya he encontrado bastante literatura que sí consideras que a la leche materna fortificada sí le puedes añadir módulo proteico, pero lo he encontrado básicamente en leches maternas con fortificadas en polvo. No lo he encontrado en leche materna fortificada líquida. Quiero aclarar eso, por favor. ¿Qué pasa si mi bebé no crece bien, pero el boom está normal? Entonces le está diciendo, me falta energía. Entonces, a esa leche materna fortificada, ya no tienes por qué subirla al 5%, sino lo que tienes que añadirle es módulo calórico o TSM. Sin embargo, la limitación de la fórmula estandarizada, que es la que yo digo que es la formulación a ciegas, y la formulación ajustada, es lamentablemente la variabilidad de la leche materna. ¿Cuánto tiempo debe durar la fortificación? Hay escuelas que dicen hasta las 34 36 semanas de edad corregida, y que es importante tenerlo presente si en ese momento está recibiendo leche materna completa y tiene crecimiento postnatal adecuado. Si no, el tip número 5 es que algunos invitan a que puedes recibirlo hasta las 52 semanas corregidas, vale decir,
hasta que está en rotunidad. Si está con esas 52 semanas corrigida en tu unidad, que es lo que no muchos queremos, se puede quedar con la fortificación, y otros refieren que incluso se puede ir de alta con fortificación, pero eso es muy complicado para nosotros, sobre todo para nuestras madres. Entonces, céntrense en la fortificación individualizada. Esta, que se llama selectiva o target, es verdad que ojalá todos tuviéramos un analizador en donde nos analiza la concentración de macronutrientes de la leche materna y lo suplementamos lo que falta. Sin embargo, acá fue bonito encontrar ese término que se llama sobrefortificación. O sea, hoy día comparto con ustedes esto que se llama fortificación a ciegas y esto que se llama sobrefortificación. Me encantó encontrar estas dos palabras. Y este método es ¿por qué? Porque si yo tengo que la meta es conseguir esta cantidad de grasa, esta cantidad de proteínas y carbohidratos, yo sé que la leche materna tiene menor cantidad de proteínas, de grasa. Si yo le hago la fortificación estandarizada, fíjate que por añadirle a esta su leche materna normal, le añado la fortificación estandarizada, pareciera que excedo este aporte de grasa, perdón, añado con el fortificante comercial porque les dije que el multicomponente no solamente trae proteínas, trae carbohidratos y grasa. Fíjense, este cuadro está muy bonito, que justo refleja que a veces podrías darle un poco más de algo, en este caso de grasa. Pero cuando lo añades en estas fortificaciones comerciales, que ya te estoy invitando que cuando te den, tienes que buscar todos los apellidos que tiene, qué tipo de composición, de qué tipo de fuente es, si está hidrolizada, acidificada. Fíjense que el aporte de proteínas, carbohidratos, va a depender en diferentes fortificantes. Y si yo busco este fortificante, mire, se queda corto en proteína y se queda corto en carbohidrato. Es ahí cuando interviene la fortificación individualizada y decide darle, no le puede dar más que ya excedió de grasita, así que no existe nada que pueda bajar esa grasita, pero le añade proteína y le añade carbohidrato en esta composición que se llama 0.4 gramos en 100 centímetros, 1.1 gramos en 100 centímetros, ¿correcto? Entonces ahí es lo que se busca, esta fortificación selectiva, o sea, en la misma fortificación estandarizada le añaden estos polvos que son los módulos proteicos o el TCM, ¿no? Tiene como objetivo dar a los prematuros con leche materna que ya está fortificada, que cumpla con las recomendaciones actuales de macronutrientes. Recuerden esto, que también no podemos hacer sobrefortificación. Pero yo sé que ustedes me van a pedir evidencia y yo solamente les presento este metaanálisis, este de Cochrane, en donde se consideraron 18 estudios, en donde hubo una población de 1.456 prematuros, en donde se evaluó lo importante que es colocar fortificante en la leche materna de prematuros. Y obviamente la leche materna, la alimentación con leche materna fortificada estándar, la estándar, que es el famoso 4%, versus una leche materna de prematuro sin fortificante, está asociado definitivamente, colocando esto, un aumento modesto de tasa de crecimiento. Estamos hablando de 1.76 gramos por kilo por día, de una talla de 0.11 y de un perímetro cefálico de aumento de 0.06 centímetros por semana. Sin embargo, tenemos que ser conscientes, así como yo les pido que se hagan confesión nutricional, la hago yo con ustedes. No hay evidencia suficiente para mostrar el efecto de crecimiento a largo plazo o neurodesarrollo. Pero si escarbo más en la literatura, les comparto acá la comparación de fortificación estándar versus fortificación individualizada en el crecimiento de los prematuros. Y aquí cabe resaltar que la fortificación individualizada en estos 7 estudios está tanto el fortificación target o individualizada dirigida, como la fortificación individualizada tipo ajustable, ¿no? Acuérdense que los dos pertenecen al grupo de fortificación individualizada. Y aquí también se encontró una evidencia baja, pero se encontró que la fortificación individualizada en prematuros de muy bajo peso nacer aumenta la velocidad de crecimiento en 1.88 gramos por kilo por día y aumenta también la talla y perímetro cefálico. Pero la mala noticia es que no hay fortificante. Y mi amigo Eduardo me pregunta, a un colega de Sabogal, me pregunta, ¿se podrá usar fórmula para prematuro? ¿Existe evidencia? Y yo le comparto a mi amigo Eduardo y le digo, el aporte inadecuado de proteína es la principal causa de falla y crecimiento postnatal. Y es responsable de la disminución de la masa libre de grasa. O lo que nosotros debemos recordar, fat free mass. Nosotros que tenemos que hacer que ese prematuro no salga grasoso, sino salga con una composición corporal magra
Y recordemos que estamos en ese periodo tan importante de la vulnerabilidad al desarrollo cerebral. Segundo, el crecimiento subóptimo indica una falla en lograr los requerimientos nutricionales. Y tercero, debo evitar esa brecha nutricional. Bajo este concepto, tengo que convencer a mi colega Eduardo si existe o no literatura de que la leche materna fortificada con fórmula para prematuro tiene algún pie para poder entrar. Y este es un artículo ya del año 2016 y comentarles que estos primeros estudios arrancan en 2015 y esta fortificación, en este caso el objetivo era ver la leche materna sin fortificante versus la leche materna fortificada con fórmula para prematuro. Se evaluó el crecimiento, los marcadores bioquímicos y si había o no complicaciones al fortificar con fórmula para prematuros, que es un tema que muchas personas me han preguntado, doctora, ¿no hay problema de usar la fórmula de prematuro en la leche materna, la bioseguridad, la sepsis? Pues este estudio va a resolver muchas de estas preguntas que me hicieron. Y obviamente en este estudio, si bien es cierto, desarrollado entre noviembre de 2012 a abril de 2014, casos y controles, lo resaltante es que estos niños, estos dos grupos, recibieron 50% de fórmula para prematuro y que la fortificación se inició cuando tenía 100 centímetros por kilo de nutrición enteral. Se fortificó con leche materna, se colocó, recuerden que la leche materna es como si tuviera 20 calorías en 30 centímetros, es decir, 20 calorías por onza. Tú y yo podemos comentar horas y decir, no, doctora, las calorías varían, es verdad. Puede ser 0,7, 0,55, 0,8, muy rara vez 0,8, 0,77 tal vez, pero lo que más predomina es el famoso 0,67, lo que equivale a decir que la leche materna tiene 30 calorías por onza, perdón, 22 calorías, 20 calorías por onza. Entonces yo analizo, y así lo hicieron en este estudio, quiero subir que esta leche materna ya no tenga 20 calorías por onza, sino que suba a 22 calorías por onza. Y eso es lo que se llama el MF22. Eso le dieron de 2 a 4 días y luego dijeron ya no queremos que esta leche materna fortificada dé 22 calorías por onza, sino queremos que dé 24 calorías por onza. Y esto es lo que se llama el MF24. E incluso este estudio fue muy interesante porque si vieron que toleraba y vieron, le subieron a LMF27, es decir, ya subieron la leche materna fortificada, ya no de 24, sino lo subieron a 27 calorías por onza. Vuelvo a mencionar, la leche materna normal, solita, es como 20 calorías por onza. Entonces, Pero también subieron a podríamos 22, hacerlo. a 24 Yo creo que y luego no había 27 problema, hasta porque si el nosotros alta. consideramos Pero que ¿qué se va a ser recibieron en el tiempo? También uno vitamina D de y hierro. proteínas, Lo que se no hay encontró problema. En este básicamente caso, al evaluar lo que es ganancia calculamos de el cálculo peso, talla, independiente nada perímetro más. cefálico, No le la podemos, edad en que entró al como full lo ha hecho la enteral, doctora, miren en las tablas. diferencias, no hubo complicaciones, miren la estancia hospitalaria y definitivamente se encontró que era una gran alternativa poder fortificar la leche materna del prematurito con fórmula para prematuro. En este caso, cabe resaltar que llegaron con esta fórmula para prematuro hasta, como les digo, 27 calorías por onza y no se evidenció ninguna diferencia significativa en lo que es intolerancia alimentaria, reflujo, sepsis, ningún otro tipo de complicaciones. Y el crecimiento también fue mejor cuando se hubo esta ganancia de peso, talla y perímetro cefálico, cuando se usó leche materna fortificada con esta fortificación que es la fórmula para prematuros. Pero luego sale el famoso estudio, un par de años después, en el año 2021, el famoso estudio del doctor Chinapán, que dijo, bueno, a ver, calma, vamos a comparar ahora esta fortificación de la leche materna, ya no con no tener fortificante, sino vamos a comparar con un fortificante comercial versus un fortificante que es la fórmula para prematuro. Y en este caso, el objetivo era, como les comenté, la fortificación con fórmula para prematuros no es inferior que usar un fortificante, básicamente es la hipótesis que determina este grupo, este estudio. Este estudio se realizó, es aleatorizado, por eso el gran peso que tiene, de diciembre de 2017 a julio de 2019. Igual que el otro, se fortificó recién a 100 centímetros por kilo de nutrición enteral. Estos bebitos recibían el 75% de leche materna. Y aquí el esquema era colocar un gramo de este
fórmula para prematuro en Bueno, lo que 25 yo centímetros considero de leche para mí materna sí me sería y eso claro. lo continuó así Y si, hasta las bueno, en todo 40 caso semanas hay o 2 dudas, en kilos, al todo igual que caso el de otro los grupo cálculos, necesitó ¿no? vitamina D, Podemos calcio, hierro, hacerlo de la fósforo. forma Y tradicional, ¿no? acá Saber vemos el en objetivo cuánto primario equivale y los cada cosa. objetivos secundarios y se Hacemos encontró que no regresión de hubo diferencia conversiones y sale. significativa en la Pero ganancia obviamente de de que tomaría peso el tiempo para entre pasar listita a la fortificar de con fórmula desagilizar. para prematuro versus fortificar con fórmula comercial. Entonces, al no ver diferencia en peso, incluso encontraron menor incidencia de intolerancia alimentaria y no hubo diferencia en lo que se llama el RCU o falla de crecimiento postnatal. Muy interesante porque obviamente acá uno dice, carambas, pero si la otra es fórmula en polvo y no es tan rica en carbohidratos, calcio y fósforo, porque no le doy lo que realmente necesito para esos 25 centímetros de leche materna. Y aquí yo quiero dar mi comentario personal, y es que acá dan 1 gramo y 25 de leche materna, que es bastante. Usan otro tipo de fórmula para prematuros, que no lo voy a comentar, ustedes lo pueden ver porque por respeto al grupo que me ha invitado. Entonces, pero es variables, otro tipo de fórmula para prematuro. Y también el fortificante que usaron, el comercial, también es otra presentación. Pero sí, quise buscar más cosas. Este es el primer estudio de eficacia relativa de la leche materna fortificada con fórmula para prematuro versus una fórmula fortificante comercial. Es interesante porque es en un grupo en Asia y era ver esta eficacia de cómo esta unidad no tenían fortificantes comerciales y comenzaron a fortificar con fórmula para prematuro. Luego llegó el fortificante comercial y luego de este año que usaron el fortificante casero, para decirlo de esta manera, con la fórmula, pasaron a comenzar a fortificar ya no con la fórmula prematuro, porque en su unidad llegó el fortificante comercial. Esta es la época, el grupo cohorte de enero a diciembre de 2016, estos son los dos grupos de población, y acá también usaron lo mismo que usaron en el primer estudio, subir la densidad calórica de la leche materna de 20 a 22 calorías, a 24 calorías, a 26 y hasta 30 calorías. Y cuando ya se fue esta fórmula para prematuro, que es otra fórmula para prematuro que ellos también usaron, apareció el fortificante, fortificante comercial, y ahí sí lo hicieron con el famoso fortificante estandarizado que les acabo de compartir, que es el famoso 2 a 4%. Y ahí lo que se ve básicamente es esto, que está asociado, que el fortificante comercial está asociado con una mejor ganancia, con una mejor velocidad de ganancia en la primera y segunda semana, que hay menos NEC, y lo más resaltante es que el uso de fortificante comercial versus el uso de fórmula para prematuro está asociado con mejor ganancia de peso y menos falla de crecimiento postnatal. Las columnas azules representan el porcentaje de falla de crecimiento al alta. Si yo usé cohorte 1, quiere decir que usé fórmula para prematuro, se fueron con más falla de crecimiento comparado cuando hubo el segundo grupo de corte, que se fue con menos falla de crecimiento postnatal cuando usó fortificante comercial. Doctora Alto, usted me acaba casi convencer de que la fórmula para prematuro puede ser una estrategia que yo utilice mientras que venga en algún momento mi fortificante comercial. Claro que sí, es una buena estrategia. Aquí lo que hay que resaltar es que este estudio es retrospectivo. Por eso es que tiene ciertas cosas que nos pueden hacer repensar si la manera como ellos usaron su fortificante casero, por decirlo de esa manera, fue el adecuado en aporte proteico, en el aporte calórico, pero de alguna manera, por ser un estudio retrospectivo, ya tiene sus limitaciones comparado con los estudios anteriores que sí fueron estudios prospectivos. Pero hay más tarea, pues sí, yo misma dije, tiene que existir a una revisión, a un metaanálisis de la fortificación de la leche materna con fórmula para prematuro, y sí existe. Este fue publicado por el grupo del doctor Kumar en el año 2021, y el objetivo era evaluar el efecto de esta leche materna fortificada con fórmula para prematuro en el crecimiento de los niños menores de 1.500 gramos. Se juntaron 5 estudios, 423, y sí hubo una evidencia que sugiere, no tiene mucho peso, pero sugiere que la fortificación con fórmula infantil definitivamente es superior
a dejar la leche materna sin fortificante. O sea, el mensaje con estas 4 revisiones es que por favor no podemos dejar a los bebés sin fortificación. Es una alternativa segura para fortificar a la leche materna en los prematuros y se evidenció, obviamente, no tanta ganancia como la que tuvieron en el caso de los otros estudios, pero acá se evidenció que había una ganancia. No lo hicieron en gramos por kilo, sino gramos por día, y también se vio una evidencia de una ganancia al menos de talla y de perímetro cefálico al comparar una leche materna de prematuro sin fortificante, sin nada, versus una leche materna con fortificante tipo la fórmula para prematuro. Pero es de mucho orgullo poder presentar estudios peruanos. Y acá resalto lo que hizo Liliana, amiga del Hospital Almenara, que justo hizo este estudio en el Hospital Rebagliati en el año 2009. Y aquí básicamente se enfocó, si bien es cierto, el estudio no es tan grande de niños, el esquema 1 fue de 22 niños versus el esquema 2 de 22 niños. El esquema 1 era el que entonces en esa época, creo que continúa siendo de la misma manera, el Rebagliati usaba la fórmula para prematuros y le colocaba 0,4 gramos en 25 centímetros de leche materna. Mire que el estudio es del 2009. ¿Correcto? Y luego, revisando otra vez este estudio tan bonito, publicado en el Cayetano, para su tesis, doctorado, si no me equivoco, menciona que esto ya es protocolizado por una doctora americana que viene a Revalidate e irá ese informe, comparte eso. Estamos hablando probablemente de 2007, 2005, 2004. Yo trabajé en el REVA a partir del 2004 y la verdad es que ya existía esto. Entonces, vean el escenario que aquí fue pequeño grupo y la comparación fue con el fortificante comercial estandarizado, 2 y 4%. O sea, algo que ocurrió en nuestro país, ¿correcto? Mire de cuánto tiempo y se continúa haciendo esta escuela en el Rebagliati para que vean que no va asociado a ninguna complicación que muchas veces uno siente que existe por el manipuleo, pero acá es obviamente con toda la bioseguridad que se hace en los diferentes centros, que cada hospital tiene que tener un lugar donde se hace la mezcla correcta de la leche materna o la preparación de la fórmula, todo eso bajo bioseguridad. Y aquí lo resaltante que yo quiero compartir, por ejemplo, es cuando uno ve acá cómo la semana, la ganancia de peso, esto es líquido, esto es calorías, miren cómo varía el aporte calórico por kilo del esquema 1 con el esquema 2. Doctora, ¿se dan más calorías con leche materna fortificada con fórmula para prematuros, o sea, la casera? Y yo te diría, pareciera que sí, pero recuerda que aquí la reina de la pachanga es la proteína, así que mira qué pasa con la proteína a medida que pasa la semana. Quien definitivamente es mejor y con buena diferencia es el esquema 2, que es el fortificante comercial. Bajo ese concepto, lo que llega a la conclusión la autora Liliana es que el uso de ambos esquemas de fortificación de leche materna no mostró diferencias en la ganancia de peso, talla, perímetro cefálico, variaciones en el Z-score y la estancia hospitalaria. Pero yo creo que este estudio es una gran puerta que nos puede invitar a muchos a poder hacer más estudios, porque yo ya con tantos años dedicándome a la nutrición natal, creo que le faltó completar unas cosas, pero es de muchísima ayuda ver esto, porque definitivamente aquí también se le tuvo que dar calcio y fósforo a estos pacientes, lo cual se ha repetido en todas, porque esta fortificación casera se queda a corta en lo que es micronutrientes minerales. El escenario es que cuando no hay fortificante, se tiene que usar fórmula para prematuro y nosotros